Antes de seguir la jornada, la sobremesa. El descanso y la charla después de haber compartido el alimento. Cocinar es un acto natural, convocante y unificador. Recetas, sugerencias, anécdotas, secretos familiares. La sobremesa. Pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Qué gusto reencontrarnos a esta hora. Altar de muertitos. Suena un poco fuerte, pero sin embargo tiene un significado entrañable en lo que es la cultura mexicana. Y en esta sobremesa nos pareció que era un tema que podíamos traer. Justamente más esta semana, ¿no? Buscamos diferentes definiciones para intentar acercarnos a este ritual que tiene mucho de fiesta, de homenaje a quienes no están, pero esa ceremonia tiene la particularidad de que es alegre, es una fiesta. Se recuerda que a los muertos cercanos, más propios, y a los históricos, a los de leyenda. Déjenme leerles una definición de el altar de muertos. A ver, es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas el Día de los Muertos, que consiste en instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia, donde se ofrece como ofrendas alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto. El altar de muertos es una construcción simbólica resultado del sincretismo de las ideologías prehispánicas, la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las creencias religiosas europeas de carácter abrámico traídas por los conquistadores y misioneros españoles encomendados a la colonización y conversión de los pueblos nativos del actual territorio mexicano. Pero no se preocupen, vamos a entender más de qué va esto del altar de muertos y de este ritual tan presente en la cultura mexicana. Para eso tenemos 3 invitadas que nos van a ayudar mucho en esta sobremesa, porque acá la comida, por supuesto, también tiene un rol fundamental. Tenemos, les cuento, una periodista uruguaya que vivió en México, otra periodista mexicana que vivió en Uruguay y que además ya ha estado en la sobremesa, y alguien que, por otro lado, sabe muy bien de lo que es representar a México. A las 3, gracias por acompañarnos. Hoy nos toca además una mesa 100% femenina, así que brindo por ello. Empiezo por Josefina Monroy de Barceló, esposa del embajador de México aquí en nuestro país. Josefina además es maestra. Josefina, bienvenida, ¿qué tal? Un gusto. Encantada, estoy aquí con ustedes, con mucho gusto. Bueno, ya después nos va a contar del altar que está montado para ser visitado en el Centro Cultural de la propia Embajada de México, ¿no? Pero antes quiero también saber más de usted. Yo decía, es maestra, especializada en el método Montessori, ¿no? Así es, soy licenciada en educación preescolar, pero con especialidad con educación Montessori, que es preciosa. ¿Cuántos años lleva acá en nuestro país? En Uruguay tengo 2 años y medio. 2 ¿sí? años y medio. Y muy lindos, muy bien vividos. Así, muy contenta. Ya ha montado 2 altares acá. He montado 2, así es. Y tiene uno ahí en la embajada, en este caso público y que podemos visitar todos, y otro que hace usted en su familia, en la residencia, digamos, en la residencia. Sí, es como obligado, como parte de la expresión consanguínea de veras, o sea que nos obliga a expresar nosotros ese acercamiento con nuestros ancestros, independientemente de los familiares, todo el bagaje histórico que traemos, y es muy importante desde la preparación, desde saber cómo lo vas a diseñar y luego cómo vas montando cada uno de los elementos. Ahora y no lo diseñas.
lo expresas en ese momento. Ah, qué interesante. Bueno, después quiero más detalles entonces de eso, de cómo es esa preparación y de todos los elementos y los componentes que tiene que tener un altar, ¿no? Sigo con los saludos, si les parece, voy con Florencia. Florencia Pereira, ustedes la conocen, es amiga de la casa, estuvo en otras épocas en el equipo de En Perspectiva. Y es además ahora una escucha activa que no nos deja pasar una y a la vez nos aplaude las buenas notas. Digamos. ¿Cómo que no dejo pasar una? Un placer. No, en general aplaudís más las buenas notas. Bueno, hagamos que sí. Un placer Gracias, Flor, por estar por acá. En estos micrófonos, que es como revivir muchas cosas muy lindas, así que y ver al equipo, que hacía tiempo que con esto de la pandemia no nos veíamos, así que gracias por la invitación, un placer estar acá realmente. Los oyentes se preguntarán por qué te convocamos con esta temática. ¿Qué hace Florencia Pereira? Y bueno, Flor estuvo viviendo nada más y nada menos que 10 años, ¿no? En México. 10 años en México y además me traje un pedacito de México importante, ¿no? Es decir, se trajo un mexicano. Me traje un mexicano y dos niñas que estaban ya en México, dos uruchilanga, como decimos nosotros, y bueno, y hay un tercero que ya fue más uruguayo, pero él también es uruguayo, ¿no? Que es mexicano. y bueno, y con eso también nos trajimos las tradiciones, ¿no? Es decir, lo que estaba contando recién Josefina sobre la importancia de la tradición, que en mi caso, además, hasta que no llegué a México, para mí, sinceramente, el Día de Muertos pasaba totalmente desapercibido. O sea, yo nunca fui de ir al cementerio ni de celebrarlo desde el punto de vista católico, ¿no? O religioso, y entonces fue como encontrarme con una fiesta. Porque, a ver, los mexicanos, Josefina va a corregir y Beatriz también, son fiesteros. Todo es motivo de fiesta. Todo es motivo de fiesta, absolutamente todo es motivo de fiesta. Y bueno, esta es una fiesta más que a mí me gusta mucho y que después, si querés, lo hablamos, me hizo también hacer un clic respecto al tema de la muerte. ¿No? Bueno, me encanta como tema para profundizar. Porque vaya si a nosotros todavía nos choca, ¿no? Esa cultura totalmente. Que tenemos. De hecho, ya le dejo instalada la pregunta a los oyentes. Se han puesto a reflexionar sobre eso, cómo les resulta a los oyentes hablar de la celebración del Día de los Muertos y cómo eligen recordar cada uno a sus muertos. Seguimos con esa cosa más, primero, hablar de la muerte en nuestra, tabú, ¿no? En Occidente en general, excepto en México, es un tabú. Y en general cuando lo hacemos con tristeza, ¿no? Más que con recordar aquello que bueno, el celebrar lo vivido, ¿no? Y con mucho silencio. Y con silencio. A mí lo que más me impactó fue de ir y ver los cementerios y que están llenos de música. Eso es un choque fuerte que después te acostumbras, ¿no? Bueno, y sigo con los saludos. Ahora a distancia, nos vamos a México mismo para saludar a Beatriz Fenner. Beatriz, los oyentes quizás más memoriosos la recuerdan de cuando estaba viviendo aquí, donde hizo varias columnas en Perspectiva sobre el tema gastronómico allá en aquella época, cuando Uruguay era otra cosa, en materia gastronómica también. Y los más memoriosos ahora, además, recientemente la escucharon también en La Sobremesa, donde abordamos justamente el tema de la crítica gastronómica. Beatriz, ¿cómo estás, Bea? ¿Todo bien? Un gusto saludarte de vuelta y gracias por la reincidencia, digamos. Hola, chicas, gracias por hacerme reincidentes. Una flor de cempasúchil a todas. Ah, qué lindo. Estoy terminando de desmontar mi altar, así que quería guardarles una para esta mesa tan hermosa con las bellas damas que nos acompañamos en este recorrido por el mundo tanático que hemos vuelto en alegría y fiesta por acá en México. Alegría y fiesta, decía, una particularidad que tiene el Día de los Muertos en México, se trabaja, ¿no? Es feriado como acá, ¿no? No, tenemos feriado nosotros, ¿sí? El día 2 como feriado oficial. Este año cayó muy bien, así que muchos tomaron un maravilloso puente, como le decimos aquí. Y bueno, la verdad es que para los que nos gusta recorrer altares, recorrer cementerios, ver las manifestaciones, pues este año a mí, digamos, me gustó el tema de profundizar en Michoacán, que es una tierra maravillosa para ver representaciones, digamos, culturales y manifestaciones en toda la extensión, ¿no? Con todo como vive Michoacán el Día de Muertos, que es algo único en nuestra República Mexicana. Cada estado tiene sus particularidades, pero creo que Michoacán pues expresa el sincretismo de una forma impresionante, ¿no? Entonces, sí, vengo con muchas
imágenes y momentos vívidos, ¿no? De Janitzio, de Pátzcuaro, de otras localidades cercanas, ¿no? Que son además pequeñas islas y es un lugar hermoso para ver esta fiesta. Les propongo, si les parece, explicando para quien no está habituado a verlo así o no está tan familiarizado, ¿no? con México y su celebración en este caso. Expliquemos un poco en qué consiste y qué significa para los mexicanos el altar de muertos, ¿no? Yo recién trataba de hacer esa cita surge de un poco una mezcla de culturas, ¿no? La cultura prehispánica y la cultura indígena. Y da lugar a esta forma distinta de interpretar y de conectar con los muertos. ¿Ustedes cómo lo definirían? ¿Es un reencuentro con las almas de los muertos? ¿Es esa alma que viene ese 2 de enero, ese 2 de noviembre, a ese altar? ¿Cómo lo definirían ustedes? Bueno, yo definiría como ese acercamiento en un momento de una fecha especial donde preparas verdaderamente esa llegada, ¿no? Es un motivo de alegría, de saber que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, en realidad, la tradición es, pues, prepararles el un espacio amplio, porque pueden venir las almas que quieran, porque las almas están deambulando y puede llegar alguien más de los que tú tienes especialmente invitados. Entonces, con esta cuestión de lo del COVID, realmente se han acercado más almas que no las tienes previstas, pero están ahí cerca de la luz, cerca del aroma, cerca del espacio alegre, cerca de ese lugar que ellas reconocen. Entonces, solamente es darles una oración como para decir, estás aquí, el espacio está abierto, ha pasado con varios incidentes, inundaciones, terremotos, donde en cualquier espacio es digno para recibir a las almas que se acerquen. Entonces, y nuestros familiares, pues es algo que es como muy, ¿cómo te diré? Ese acercamiento que parece que te tocaran la espalda, o te tocaran el hombro, o te tocaran el corazón, ¿no? Sobre todo nuestros antepasados, pues los abuelos, los tatarabuelos, que no están, pero los imaginas, porque habrá quien no conociste, claro, pero están ahí, ¿no? Y bueno, y los más cercanos también, que no se retiran de su acercamiento. Entonces, como que es una fecha en el que acumulas toda esa emoción de sentir cerca a esos seres que los espacios no te valen. Simplemente entre más amplio hagas el espacio para recibirlos, más lindo se siente. Entre más luces pongas, más flores, más aromas, ellos llegan, de veras. A ver, sí, más comida. Más comida. La comida es ahora hacemos un capítulo especial de la comida. ¿Qué comida tiene que estar en el altar? Después vamos a los componentes del altar y en particular a la comida. Sí, a mí lo que me pasa, más allá de que obviamente cada uno tiene sus creencias, lo que a mí me gusta de esta celebración es que más allá de si vos crees en las almas o no crees en las almas, yo les cuento cuál fue como mi primer acercamiento real con la celebración. Yo lo veía como uruguaya que estaba en México y lo pintoresco, ¿no? Y ver los cementerios y que la gente cantaba y bueno. Pero cuando yo me voy a vivir con Jorge, Jorge es mexicano, entonces vivíamos allá en México y me dice, voy a hacer el altar. Y yo, bueno, ¿a quién quieres recordar? Te preguntó a vos. Exacto. Y yo en ese momento, hacía poco tiempo, había fallecido mi abuelo paterno y bueno, entonces me puse a pensar y dice, bueno, ¿y qué le gustaba? Y yo digo, mi abuelo siempre se comía una manzana verde después de comer y le gustaba fumar. Entonces me dice, bueno, vamos a poner manzana verde, vamos a poner... Entonces, claro, fue como la primera vez de decir, voy a hablar de mi abuelo desde otro lugar, ¿no? Porque yo siento que en la cultura occidental, europea, hablamos del muerto en voz baja, ¿no? Es decir, es como que tenemos como esa cosa del silencio, de recordar la muerte y no la vida. Esa creo que es la diferencia. Nosotros recordamos la muerte y no recordamos la vida. Y entonces eso a mí me hizo el clic. Y se lo logramos transmitir a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos lo viven ya desde ese lugar. Falleció su abuelito hace poco tiempo allá en México y su reacción a mí me sorprendió, ¿no? Y un poco también mucho influido por la película Coco, ¿no? Que transmite muy bien eso. Y antes de eso también hay otra película que se llama El libro de la vida, que se las recomiendo, que si no la vieron, también de dibujitos, que habla del tema. Y entonces ahí es cuando vos te das cuenta que más allá de si sos católico, no sos católico, tenés alguna religión, esto trasciende, es decir, esto lo celebran
todo tipo de religiones, personas que no tengan religión, se acercan a esta fiesta y logran ver la muerte desde otro lugar. Porque la pregunta que muchos me hacen acá en Uruguay es, ¿pero no sienten dolor? Por supuesto que el dolor está, y muchísimo. Pero también yo siento que México es un pueblo muy resiliente, ¿no? Es decir, ha pasado muchas tragedias con el COVID, con lo que fue en su momento el narcotráfico, sigue siendo en realidad. Y bueno, y en estos momentos son como los momentos de celebrar y recordar también a esas víctimas, pero desde otro lugar, no solamente desde el dolor. A ver, y esa recordación, Bea, capaz profundizando contigo también, ¿qué se hace en general ese día? ¿Se habla se lo recuerda con lo que eran sus rituales, sus cosas de todos los días? ¿Qué es lo que se evoca de la persona que ya no está? No te estamos escuchando, Bea, a ver, pará. Ahí. Yo creo que una de las particularidades, o sea, y algo que nos define en vida, justamente, es pues nuestros gustos, ¿no? Con lo que disfrutamos, con lo que vibramos, y eso tiene mucho que ver con la mesa, ¿no? Con las preparaciones que te hacen recordar un momento que son tan tuyas y que es parte justamente de esta celebración. Y no sé qué sería de un altar, ¿no? Si no hubiese en un momento dado, pues un buen tequilita o un mezcal, que es algo que en general no falta porque pues somos un pueblo gozador, nos gusta la fiesta, nos gusta pasarlo bien, y eso tiene que ver con estos momentos, ¿no? Donde te echas un tequilita a la salud de los que están ahí. Y bueno, ¿y por qué va a ser distinto, ¿no? En el otro mundo. Así que si quieres que tu persona querida vuelva, digamos, pues obviamente evocas también a través de esos platillos favoritos. Obviamente, pues por región, la gente coloca, ¿no? Pues sus moles. En México, pues sabemos que tenemos una variedad impresionante. Sabemos que hay un pan especial, ¿no? El pan de muertos. El pan de muertos, que tiene también dentro de su elaboración, hay unas figuritas, digamos, encima del pan, que son los huesos, ¿no? O sea, que evocamos inclusive esta transfiguración del cuerpo, pero no del espíritu, ¿no? Porque el espíritu prevalece. Después tenemos, pues, todo lo que son esas particularidades de cada familia, de cada difunto, al que le dejas ese algo especial, esperando que lo disfrute y que así encuentre su camino, ¿no? Para que el altar cumpla su objetivo, que es guiar a esa alma nuevamente hacia donde están sus familiares, sus deudos, y cuando termina la fiesta, que se pueda ir tranquilo y satisfecho de donde vino, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante, muy, muy intenso. Estaba justamente hablando de esta visión, ¿no? Desde Michoacán, y la verdad es que comí cosas increíbles durante estos días que estuve visitando esa tierra maravillosa. Pues ¿quién no, digamos, disfruta de un churipo, ¿no? Que es un caldo de origen purépecha que tiene chile, muchos tipos, digamos, de chiles tenemos en México, pero en general, digamos, el chile guajillo es muy representativo de algunas de estas preparaciones, ¿no? Verduras, res, pero también, digamos, Michoacán es una tierra donde se cocinan muy bien los mariscos, ¿no? Entonces también hay pescado blanco, hay trucha, o hay incluso camarones incorporados en este caldo que me comí con mucho gusto, digamos, en esta festividad. Y bueno, también las tradicionales corundas, ¿no? Que son los tamales, digamos, representativos, que son unos tamales especiales porque están cubiertos en una hoja, que es una hoja de la propia planta del maíz. O sea, eso es lo tradicional en Michoacán, ¿no? Tenemos corundas, además, de distintas formas, ¿no? Porque hay localidades en donde las hacen de forma de triángulo, ¿no? Con 3 picos, hay otras que son con 5 picos, con 7 picos, que todas representan algo, y que la verdad es que es un festín para vivos y muertos recorrer esos lugares, porque la gente, como bien dice Florencia, y tiene razón, en México es muy generosa, y cuando vas a una celebración
como en el caso de Michoacán, que todo el pueblo se vuelca en esa celebración. Yo te iba a preguntar eso, ¿qué particularidades tiene lo de Michoacán? ¿O es siempre está más bien regionalizado? O sea, ¿hay tendencias de cómo festejar el día en particular por estado? ¿O Michoacán en particular tiene algo en particular, valga la redundancia? Pues mira, Michoacán tiene mucho en particular, de hecho, porque si tenemos patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Nosotros en México, es por el caso de Michoacán. De hecho, lo primero, digamos, que voltea a ver, ¿no? La UNESCO para declarar ese patrimonio es un expediente construido en las formas y en las costumbres michoacanas, ¿no? Entonces, lo más particular, yo creo, de los poblados más chiquitos de Michoacán es justamente el sentido colaborativo de la fiesta, el sentido comunitario de la fiesta. Eso es lo que más llama la atención, es decir, hay una elaboración de todas las personas para hacer estos arcos de flores, de cempasúchil maravillosos que ves en las entradas de las iglesias, para hacer, digamos, todas las preparaciones que después la gente las comparte, ¿no? Entonces ahí es donde te digo que tiene uno la posibilidad, no solamente si asistes al cementerio, sino en general de que la gente todavía en México, a pesar de la violencia, a pesar de muchos problemas que tenemos, es capaz de invitarte a su casa en un día tan especial y de que tú seas un invitado a ver cómo viven ellos la fiesta y ser partícipe de cuerpo completo en esa celebración colectiva, cosa que es maravillosa y que yo espero que en nuestro país, Josefina, nunca se pierda, ¿cierto? Así es. Eso es lo más maravilloso, Beatriz, y estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de esa participación social. Tú llegas, mira, te voy a poner el ejemplo de Puebla. En Huaquechula es un lugar maravilloso. Fue un lugar histórico muy lindo, muy indígena, y ahí los altares son todos en blanco. Es un trabajo fabuloso porque el espacio que ocupa es para toda la familia, pero llegas como invitado, seas quien sea, y te abren la puerta para que comas de lo que haya. Y eso es parte de lo que es el Día de Muertos en cualquier lugar. Esa participación y te sientes como parte de esos invitados, de esos que no ves, pero que están ahí. Eso es lo más lindo. No hay miedo, no hay inseguridad, no hay temor. Es abrir ese universo, que yo creo que es lo que pasa. El universo se abre en esa magia que hay que vivirla, ¿sí o no? Sí, sí. Pero cuando la trasladas... Hay cosas que uno todavía, yo por lo menos había cosas que todavía... creo que la palabra es chocar, ¿no? Les cuento algo. Sí. La familia de Jorge, mi compañero, son de San Lucas, en Xochimilco, que es pueblo. Es hermoso San Lucas, son todos pero estás adentro de la Ciudad de México, es decir, la Ciudad de México se extendió y Xochimilco ya es parte de la Ciudad de México. Entonces el cementerio de ahí de San Lucas es muy bonito, así, tiene muchos colores. Entonces el Día de Muertos nos decía, me voy con mi hermana a comer con mis padres. Y ellas agarraban las canastas y se llevaban la comida y se iban al cementerio a comer. Entonces, para mí eso era como, wow, ¿no? Creo que no llego a eso. Es más, yo te voy a confesar, yo acá en Uruguay no he ido a los cementerios a no ser que fallezca alguien. Es decir, en México me recorrí, fui a Janitzio, fui a Pátzcuaro, tuve la oportunidad de ir a muchísimos lugares de México y a los cementerios de México, porque te invitan a ir, ¿no? Es decir, vos ves el color, ves la música, ves las flores y te dan ganas de entrar, ¿no? Entonces, también esa diferencia, es decir, vos me decís, yo sé que arquitectónicamente acá hay cementerios, pero no dejan de ser lúgubres, oscuros, ¿no? Entonces no te dan como ganas de ir. Pero bueno, esa cosa como de me voy, y entonces el muerto está presente, el muerto está ahí. Creas o no creas, ¿no? Es decir, el hecho de hacer ese ejercicio de recordar todo lo que le gusta es muy sano, es decir, es muy sano más allá de dónde vengas, ¿no? Y poder transmitir, una cosita que decía Beatriz, que agrego, están las calaveritas de azúcar, ¿tá? Las calaveritas de azúcar van con tu nombre, ¿tá? Y van con el nombre de los niños. Entonces vos también de alguna manera te enfrentás a tu propia muerte, porque esa calaverita tiene tu nombre. Y además los niños, que ahí hay como, tratan los mexicanos de sostener esta celebración en relación a Halloween, salen a calaverear, se visten de calaveras y van pidiendo por las casas, pero no como Halloween, sino como calaveras.
y el calaverear para los niños es muy importante, y en los pueblos y también en la ciudad muchas familias intentan que el niño, más allá de que el prohibir nunca funciona, pero han logrado dentro de todo mantener ese arraigo del Día de Muertos y que no sea, digamos, que no lo mate Halloween, ¿no? Y por eso la Ciudad de México hace ese desfile del Día de Muertos, ¿no? Como tratando de extender esa fiesta, hacerla turística y que Halloween esté, pero no se coma el Día de Muertos. Participá de la sobremesa. WhatsApp 091 52 52 52. @Radiomundo 1170 en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos en esta sobremesa tan particular, ahí esta sobremesa tan mexicana con este altar de muertos y esta significación que tiene para los propios mexicanos, lo que es esto, una fiesta para ellos que entre otras cosas tiene como gran protagonista a la comida. Seguimos en esta sobremesa tan mexicana con Beatriz Fener, Josefina Monroy de Barceló y Florencia Pereira. Miren, un mensaje, a ver, que apunta justo a lo que les iba a preguntar. Me encantaría, dice Lucía, Lucía de la audiencia, me encantaría aprender a vivir la muerte como los mexicanos. ¿Cuánto ayuda a sobrellevar el dolor y el duelo? Esto, Flor decía hoy, hay dolor, por supuesto, que cuando se da una pérdida se sufre desde ese punto de vista, pero ¿cuánto ayuda? ¿Cuánto creen que pienso, Josefina, hasta como maestra preescolar, hasta para los niños, ¿no? Exacto. Que el concepto de qué es la muerte. Se invita realmente al niño a participar, no en la parte dolorosa, sino en la parte de enseñanza, de saber que ese cuerpo que está ahí trascendió su espíritu, su alma o su algo que no se ve, pero que el cuerpo queda, pero él está como su espíritu dentro de nosotros. Entonces es muy, para el niño, por supuesto que es como tocar, poner la flor, sentir, pero lo viven, no con el dolor, por esto que se trata de esa pérdida física que no se tiene, pero se transmuta en tal forma que haz de cuenta que te envuelve. Esa energía queda plasmada dentro del espíritu de cada uno de los deudos, quienes se quedan dolorosamente. Todo esto es como práctica de la misma parte histórica que hemos vivido, con muchos momentos de lucha, ¿no? Y que eso es lo que nos ha enseñado. México, digo, ha sido un país que sobrevive ante todas esas tradiciones y ante todo eso por el hecho de tener esa autenticidad en nuestros por decirte, en nuestros eventos, que la cultura misma fue llevando. O sea, al niño siempre hay que llevarlo como de la mano en esa parte estricta de saber cómo esto tiene una valoración más allá. O sea, no es que te quedas aquí en el tiempo, sino que el tiempo va más allá. Tus abuelos están ahí, tus familiares están ahí. Y entonces la parte dolorosa se ha venido viendo en la práctica. O sea, la parte de, como te decía yo, terremotos, inundaciones, donde tanta gente llega. Hay eventos masivos, o sea, donde verdaderamente los festejamos y festejamos que ellos no se han ido. O sea, trascienden, pero no están ausentes. Entonces, esa es la parte mística que yo digo que es lo que es valioso de nuestra tradición, ¿no? Flor, vos decías hoy con los niños cómo tuvieron una pérdida hace relativamente poco de su abuelo y sin embargo lo asimilaron distinto, digamos. Sí, ellos siempre hablan y dicen, cuando nosotros los recordamos, de alguna manera está vivo, ¿no? Es decir, me lo decía Tabea, que es la mayor, que es la más grande, y logran hablar de su abuelo en este caso, porque fue la primera pérdida, digamos, cercana, pero estábamos acá, entonces no pudieron estar en el duelo, digamos, que estando en México.
poder verbalizar lo que sienten, pero a su vez, es decir, tener ese llanto y alegría, ¿no? Como se me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal otra, ¿no? Cuando armamos el altar ahora, pusimos la foto del abuelo, y ¿te acordás de esto, no? Es decir, es la ocasión para que tal vez no lo haces si no hay un momento en que sentarte. Y, por ejemplo, yo hablaba ahora cuando decía, más allá de la celebración del pueblo, yo hablaba con mis amigas, les decíamos, bueno, espero que estén recordando, y todas me decían, estamos acá en familia, al lado del altar, cenando con nuestra familia. ¿Ah? Eso, es decir, es como te toca la fibra, ¿no? Es decir, y no es que son solamente ancestros, es decir, en el caso de algunas amigas se han perdido gente joven, ¿no? Uh-huh. Y que en la que, digo, obviamente todas las muertes duelen, pero cuando es una muerte joven te remueves. Estoy acá sentada comiendo con, ¿no? Y alguien joven, y eso para mí es de las, como decía al principio, ¿no? Más allá de si sos creyente o no sos creyente, si pensás que el espíritu está o no está, el hecho de recordar ya tiene otro sentido, otro sentir, y lo ves desde otro lugar, ¿no? Y el poder hablar más abiertamente de la muerte. Yo creo que eso también es un chip que todavía nosotros los uruguayos y la cultura europea, ¿no? Europeizada, que nosotros venimos de eso, nos cuesta mucho, ¿no? De hablar sin tabú. ¿Bea? Mira, yo creo que esta tradición tiene mucho que ver con abrirle la puerta a nuevas formas de interpretar la muerte, como eso, como parte de la vida, como un paso absolutamente natural. Lo único seguro para todos nosotros es que vamos a morir. Nacemos y morimos, ¿no? Y es parte justamente del mismo ciclo. Creo que culturalmente existe también, ¿no? Toda esa parte del duelo, de la tristeza, pero que definitivamente este tipo de tradiciones ayudan mucho a normalizar la idea de la muerte, que es algo que tenemos, yo creo que asumir todos, ¿no? Y en segundo lugar, como parte de celebrar también la vida, ¿no? O sea, recordamos a los difuntos, nos vienen a ver, les hacemos el altar, pero es lo que decía Florencia también, es el pretexto para estar juntos, los que estamos vivos, celebrar que estamos bien, con la memoria puesta en los que nos han dejado, pero que dejaron también su huella en nosotros, en su paso por este mundo, ¿no? Que eso es muy bonito también, y que yo creo que el tema del recuerdo, de la rememoranza, es fundamental para que las personas no terminen de morir del todo. ¿Cuánto antes se empieza a armar el altar? Por ejemplo, y en la cocina también, ¿cuánto les implica? Y a ver las costumbres distintas en ese sentido. Bueno, yo te quiero comentar que creo que esa tradición de llegar al Día de Muertos trae también su adelanto, como cuando cada mes se festeja el recordar que se murió fulano, sutano, y entonces está el que le enciendas una luz porque él sigue en el camino. No, él va en su camino de encuentro a esa luz inmensa. Entonces, el que cada mes recuerdes al difunto también es algo que te conecta a ese camino con ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el preparar el día, o sea, se pasa tan rápido ahora el tiempo que verdaderamente, ¿cómo vas a hacerlo? No es que sí, sabes que tienes la flor, que vas comprando la vela, o sea, la cera, como dicen acá, ¿no? Sí, vela. Las veladoras. Y bueno, yo ahora no tenía cosas como muy elementos que tenía yo, calaveritas con las que había puesto la vez pasada de cerámica, y entonces vinieron unas personas de México y me trajeron el papel picado con una calavera. Y entonces pudimos hacer en una base un papel como periódico y los hicimos en bulto. Entonces la ofrenda me quedó con todas esas calaveras, pero vivientes, o sea, como diciendo, saliendo del espacio, ¿no? Entonces, el haber puesto también mucha flor me dio una alegría porque sentí como que abrimos el espacio para muchas más almas. Y entonces, ese es como sentir esa compañía. Flor, vos en tu caso, ¿vos cocinaste algo para la ocasión? Bueno, viste que... No es lo tuyo la cocina. No, tengo un marido mexicano que cocina bárbaro. Espectacular.
que este año tenía tantas cosas que no pudo hacer el pan de muerto, pero el año pasado sí lo hizo. Ahora les pido la receta muy rico, a las dos, a ver, del pan de muerto muy rico. Tenemos a la periodista de gastronomía que es Beatriz, me vas a salvar en esta, Beatriz. Y es decir, en realidad el altar que nosotros hicimos tal vez no cumple, digamos, con toda la tradición que... Es un altar adaptado a Uruguay. Claro, digo, nosotros tenemos muchas cosas, obviamente, que en estos 10 años fuimos trayendo y nos trajimos y bueno, además Jorge como artista y como mexicano tiene mucha calavera, en casa está lleno de calaveras, que los niños a veces se asustan, no los míos, los ¿no? Que van a sino que, ¿por qué un día llegó un niño y dice, ¿por qué tienen tantas calaveras en tu casa? Claro, viste, como una cosa así de ¿por qué esta gente es media rara? Es media rara y tiene tantas calaveras, viste. Ya, es decir, para nosotros, es decir, para nuestra familia, las calaveras son parte de la decoración en la casa. Tenemos una colección de máscaras en las cuales hay mucha calavera, pero obviamente al que no está muy la calavera todo, es decir, estamos acostumbrados a la calavera del Halloween, ¿no? Pero solamente el 31 con los murciélagos y lo naranja y para de contar. Entonces que en una casa haya calaveras en todos lados, pero bueno, mis hijos están súper acostumbrados, tienen camisetas con calaveras, entonces pusimos calaveras, pusimos mucho color, manteles mexicanos, pusimos la fruta, ¿no? La fruta es muy importante en los altares, entonces pusimos la fruta que le gustaba al abuelo, pusimos la foto del abuelo, de la bisabuela. Lo que no dimos el paso todavía, y eso debo confesar, de poner, es decir, pusimos muertos mexicanos. Ah, mira. Como que todavía no dimos el paso de poner un familiar uruguayo. Y yo me estaba dando cuenta de eso ayer cuando me puse a mirar el altar. ¿Viste? Mirá. Es decir, es como que... claro, porque ahí me falta algo. Sí, es decir, ahí me falta dar un paso más de traer, ¿no? También que tal vez, no sé, algún familiar se puede como impactar, de decir, bueno, hay una foto ahí, ¿no? Y bueno, y pusimos las calaveras que ellos habían traído de azúcar con su nombre. Entonces, eso para mí me impactó al principio, ¿no? Que estuviera la calavera, es decir, es como tu muerte en algún momento. Claro. Pero no como algo que vos estás buscando, ni mucho menos. No. Pero claro, son como, yo creo que ahora se ha abierto mucho más, tuvimos mucha migración mexicana, entonces también la gente se ha familiarizado. Vi en las redes sociales que uruguayos han puesto sus altares y se han animado a hacerlo, y me parece que está bárbaro, ¿no? Así, yo creo que sí, todo el sincretismo y todo lo que nos enriquece y nos hace bien suma. Bea, te pasaron la pelota, a ver, para que expliques lo del pan tema de la cocina, Bea. ¿Vos cocinaste, Bea, o fuiste a probar solo a Michoacán? Sí, no, yo creo que todo empieza varios días antes, ¿no? Como bien sabe nuestra querida Josefina, la verdad es que la preparación es fundamental, ¿no? Creo que es parte de ese camino, del ritual, ¿no? Y de los elementos fundamentales, ¿no? Porque además, digamos, del pan, que desgraciadamente en México, y lo digo así claramente, ya lo tenemos disponible durante mucha parte del año, cosa que me parece terrible, ¿no? Porque realmente tiene una razón de ser el momento en el que se hace este pan, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora mucha gente lo tiene ahí al alcance de la mano en cualquier supermercado, ¿no? Pues los que compran en esas superficies su pan, pues sucede, ¿no? Yo prefiero las panaderías más locales, todavía pues las cosas como más que son más cercanas, ¿no? Y donde a lo mejor hay un poco más de respeto por esa receta, ¿no? Que lleva azar, que lleva una, podríamos decirlo, y yo hacía el paralelismo en la repostería, digamos, europea, pues puede ser algo lo más parecido a un brioche, ¿no? Eso es como lo que se vende en todas partes. Ahora, hay, como decíamos, regionalmente sus versiones, los hay con ajonjolí, no con azúcar por arriba, ¿no? Los hay, digamos, con elementos de colores, todo depende de la región que estés visitando en México, ¿no? Ahí quiero decir algo que me preguntaban siempre, ¿a qué saben? Y yo el paralelismo que hago, ¿sabes a qué es? Lo más parecido que a mí se me ocurre de Uruguay, que la gente puede imaginarse, las bolas de fraile. Las bolas de fraile nuestras. Pero tiene que un sabor El sabor parecido.
¿Pero medio dulzón? Claro. Medio dulzón, claro. Es un pan de muerto dulce. Sí. Hay que aclarar eso. Es un pan de muerto dulce. Dulce. El que comemos en general y el que en la capital es como el más predominante, tiene azúcar espolvoreada por arriba, o sea, es una dulce muerte, ¿no? Si te comes varios de estos panes, porque generalmente además lo acompañamos, ¿por qué no? Chocolate. Con mucho más azúcar, con nuestro chocolate caliente, con atole. ¿Con chocolate caliente? Sí, y atole, sí. Atole también. Todo con mucho azúcar, ¿no? Y calorías. A ver, expliquen el atole, a ver. Un poquito de calorías, ¿no? De ahí, al cuerpo. Empieza el frío. Nosotros, bueno, ya sabes que en México cualquier cosa nos parece frío, ¿no? No es cierto. Son unos días espectaculares y estos días han estado preciosos, ¿no? Sin una nube en el cielo. La verdad es que el clima nos ha acompañado mucho. Comentaban del desfile multitudinario que por primera vez después de la pandemia se realizó en Paseo de la Reforma nuevamente, que viene de toda esta película de James Bond, ¿no? Que hicieron, digamos, un desfile, y este desfile, pues en la capital es una instancia colorida y fue una instancia de reencuentro también de la gente, porque pues llevábamos 2 años sin poder celebrar en forma, digamos, esta festividad que es tan importante para nosotros por el sentido colectivo del que ya hemos hablado, ¿no? Pero la verdad es que creo que en términos de temporalidad, la mayoría de la gente en las ciudades, y no, ya por el día 26, 27 de octubre tienes que estar diseñando tu altar, ya tienes que tener claro dónde está tu marchante de las flores, a quién le vas a comprar, ya tienes que tener el papel picado, ¿no? Seleccionado, porque también se acaba, ¿no? O sea, hay lugares o mercados donde pues son de tu preferencia y vas y también tienes tu marchante ahí listo para que te ayude con eso, el tema de la fruta, el tema de la sal, que también purifica. Y ¿la sal ahí está? ¿Qué significado tiene lo de la sal? ¿Y el agua también? El agua también, o sea, yo diría que es hay dentro de los niveles del altar, porque todo depende de los niveles en que lo pongas, que ya nos dirá Josefina cómo lo armó ella especialmente allá, pero el asunto es que la sal, por ejemplo, es el tema de la pureza de las almas y demás, ¿no? El propio papel picado también es una representación del elemento aire, ¿no? O sea, hay ahí otro tema. Se pone también un petate, ¿no? Que es una especie, digamos, de fibra vegetal que los antiguos mexicanos y en general todavía en los pueblos, tú puedes ver que la gente duerme en el petate, ¿no? Entonces está ahí también para que tu muerto descanse. Tenemos también la representación de que no pueden faltar pues las velas, veladoras y demás, ¿no? Porque la luz, ¿no? La luz que guía las almas y la luz que tiene el tema también de la pureza, ¿no? De la pureza, de ese tránsito mucho más accesible. El agua también tiene que estar porque los muertos vienen con sed, se supone del otro mundo, ¿no? Y hay que tener agua disponible, el tema de la fruta que ya se mencionó, el pan, la calavera, o sea, todos esos elementos tienen que estar. O sea que imagínate la producción que cada casa en México, de acuerdo a las posibilidades, más los guisos que le gustaban a tu difunto, pues tienes un buen trabajo y unas buenas horas de preparación, de compras y de cocina. Eso es cierto. Y tienes que conseguir el tequila también. Sí, aparte el tequila. Bueno, básico. Pero ahí ese siempre ahí no tienen problema, no. Pero sí, se complementa como con calabaza. Acá el zapallo es una delicia. Y justo está en su punto. Uy, sí. Zapallo con boniato, que en México le llamamos camote. Sí. ¿No se acuerdan? Y muy rico el camote. Se prepara, ahora preparamos, ¿cómo se llama? Ay, esta cosita de bolitas que es de yuca. ¿Pero qué hiciste? ¿Calabaza en tacha? Calabaza en tacha, sí. Ajá. Entonces, con piloncillo, que eso vale la pena explicar la maravilla del piloncillo. El piloncillo, que es la primera parte del azúcar, del tratamiento de la zafra, o sea, de cuando se prepara el azúcar, es el piloncillo, que es como la azúcar negra. Luego ya se va purificando, y aquí lo encontré con mascabado. Mascabado, Beatriz, es lo que yo le pongo bastante, y entonces se impregna y queda muy rico, tanto el camote como la calabaza. Y bueno, eso es lo que está, y además dura, porque como le pone uno, yo voy a cerrar mi ofrenda hasta el domingo,
Sí. Hasta el domingo, así Hasta que el domingo. Queda varios días. Sí, y lo que decía Beatriz, ¿cuántos niveles hizo? ¿De cuántos yo niveles hice 7, o sea, más 7. o menos son 7, o sea, empiezas por el cuadro, o sea, que se supone que tienes que tener una imagen. Yo tengo una Virgen de Guadalupe preciosa, que la hizo un artista tabasqueño que tiene muchas figuritas, caritas, todo el alrededor de su manto son caritas. Entonces a mí eso me ha facilitado porque son muchas almas que están ahí diseñadas, hay niños, hay personas chiquitas, y entonces ir a través de eso, y es lo más representativo, mi Virgen de Guadalupe. Luego ahí van ya las velas, luego empiezan los planos, más abajo viene lo del agua, vienen las figuritas como el perrito. Tengo un tepezcuintle que se supone en la tradición que es el que acompaña a las almas en sus viajes de ida y en sus viajes de regreso. El tepezcuintle es un perrito prehispánico, pero que vive, o sea, todavía es un perrito sin pelo, como con 4 pelos. ¿Lo conoces? Sí, claro, los Xoloscuincles, sí, los Xoloscuincles, claro, que eran los perros cálido, de Frida y Diego. Ahora que Frida se conoce mucho cuando hay fotos de Frida y Diego, que tenían los Xoloscuincles, y tengo la idea que me parece que en Coco aparece el Xoloscuincle también, sí. Aparece el perrito. Es un perro que es un poco, si uno lo ve, te parece una rata, porque es un pelo sin pelo, es un perro con sin 4 pelo. pelos que tiene, sí, pero exacto. Son incluso de varios tamaños. Pero es un perro muy caliente, muy cariño, sí. Es como el salchicha que sirve incluso de curación para las familias, sí. Es exacto, es terapéutico. Y bueno, y varias figuras, como por ejemplo, yo tengo varios molcajetes, entonces en el molcajete también te sirve para poner las frutas o las verduras, como también decía Beatriz, y en este caso pues preparar algún platillo que era especialmente para alguno de ellos, como el mole, pollo rico. Con mole y arroz, que ahora lo compartí, o sea, estaba ese, pero pues ese ya lo dejas ahí para los muertos, pero luego lo puedes compartir el que haces tú en casa, para los demás, que es lo que hacen en los pueblos, ¿no? Te dan, y yo no sé cómo puede la gente abastecer a tanto visitante, ¿sí o no? Siempre hay lugar para uno más. Y te dan, y te sirven, y el mole, el arroz. El molcajete es el mortero. Sí, bien, así de piedra. Sí. Y entonces esos, como son varios, me sirven incluso para el incienso. También para todo. Sí, porque como es piedra. Entonces, ¿qué otra cosa? El tapioca, ya me acordé. La tapioca, no sé si acá la venden. Sí. Entonces hicimos mucha, y eso también es parte de como si fuera el arroz con leche. Claro. ¿No? Pero es como también un postre. Y bueno, y entre decía yo, el perrito es uno de los importantes, la segunda etapa, donde la alma va acompañando a los difuntos. Digo, el alma va junto con esta parte que dejamos aquí. Es como vivir, se habla de que el cuerpo humano es prestado, porque las almas pueden trascender varias veces, en otros. Entonces el cuerpo humano es una experiencia humana vivida por el alma, ¿no? Una experiencia dentro de un cuerpo. Entonces, con esa creencia también vamos adelante, no te hablo de otra cosa, no digo ni la palabra, pero es encontrarnos, que siempre está vivencial la vida. Como decía Beatriz, es un encuentro con la vida, no con la muerte. ¿No? Josefina se está lamentando que no nos trajo el pan de muerto para verlo acá en vivo y probarlo, entonces. Nosotras nos estamos lamentando. Pero no importa, porque vamos a subir la receta junto con las que trajeron ustedes, que ahora me van a contar. Vamos a subir una buena receta de pan de muerto para saber de qué va. Entonces, con esos tips que nos dieron ya de a qué hay que... De a qué se parece, ¿no? A ver, Bea, una pregunta bien desde acá, desde Uruguay, pero vos que conocés el paladar de los uruguayos. ¿Pica mucho la comida del 2 de noviembre? Pues, a ver, todo depende del paladar de cada familia, ¿no? Sí, es muy relativo. La verdad es que pues todo además lo puedes hacer más picante o menos picante. No, yo diría que como se adapta mucho al gusto de cada
difunto, digámoslo así, pues todo depende de en casa cómo esté el asunto del capsicum, ¿no? Level, como se dice. Pero no, en realidad yo diría que hay para todos los gustos y para todos los paladares. Depende, eso sí, yo creo que es muy, muy personal y en general nosotros siempre vamos a decir que pica poquito. Eso te iba a decir. No son referencia, digamos, ¿no? Yo siempre le digo cuando sí que no pica. Exacto. Cuando vos le preguntás a un mexicano y le preguntas, ¿pica? Y te dice no. Bueno, eso quiere decir que pica. No y si pica. te dice que pica, ni lo pruebes porque se te va a incendiar la boca y te vas a quedar sin lengua y sin labios porque no vas a poder pasártelo por la boca. Es decir, ese es como ellos siempre te van a decir que no pica. Siempre. Sí. ¿Y Jorge cuando cocina? No, y bueno, adaptado. sí. Igual los chiquilines les gusta el picante. Comen picante. Lo que pasa es que yo les explico, pero dice, ¿cómo les pasa? Es decir, lo que pasa es que allá los dulces para los niños son con picante. Vos vas a un cumpleaños y te traes el tamarindo, te traes las chupa chups que tienen puro chile, y vos vas por la calle y te compras frutas y le pones chile tajín, que es el chile seco, ¿no? Entonces vos comes mango con chile. Es decir, algo dulce con chile. Porque entonces el niño cuando llega a los 10 años se te come un chile piquín y no le hacen absolutamente nada. Y un tip que uno lo aprende, ¿no?, a golpes, es decir, cuando vos veas una salsa, la salsa roja no es la más picante, es la salsa verde, porque uno piensa lo rojo pica más. La salsa verde pica más que la roja, así que ojo con eso cuando vayan a comer. Bien. Dijiste que no eras buena para la cocina, pero te viniste con receta que has experimentado. Es decir, con la receta más básica de todas. Bueno, pero está bueno para indagar en la cocina porque mexicana. Podés hacerla acá, más o menos. Tenés todos los ingredientes más o menos. Claro, yo te digo, son accesibles. Para hacer un mole, ¿viste? No, para hacer chiles en nogada no vas a conseguir los chiles en nogada, es decir, una cantidad de cosas que no vas a conseguir. Los chiles en nogada son deliciosos, que son para septiembre, ¿no? Porque todo septiembre es para las fiestas patrias, porque el chile no, pero después hacemos otra mesa y hablamos de las fiestas patrias. Hablamos. Bueno, estos son los tacos de alambre. Los tacos de alambre son bien sencillos de hacer porque acá conseguís la carne, además nuestra carne es muy buena, entonces para los tacos de alambre vienen bárbaros porque, es decir, agarrás un pedazo de lomo, lo cortás, es decir, en tiras, pones vendría a ser la panceta, que iba a decir tocino, nosotros en México se le dice tocino, acá le decimos panceta, lo sofritas, pones, es decir, una sartén tipo wok así, sofritas, luego pones la carne, luego, si te gusta con picante, pones, es decir, después de que está ya agarró color, pones cebolla, le pones chiles, los que quieras si conseguís, que siempre está bueno, si no te gusta con chile, le pones morrón, pimiento morrón, como le dicen en México, y bueno, eso le pones, es decir, si estuviéramos en México le pondríamos el queso Oaxaca, que es un queso espectacular, es un queso que es una hebra, que parece un ovillo, digamos, de lana, pero en vez de, es decir, son todos hebras, y vos abrís el queso y te va quedando, y es riquísimo, y se derrite, y se me hace agua la boca hasta ahora, pero bueno, acá no vas a conseguir, yo siempre decía, ¿por qué? Le voy a decir a Conaprole a ver si no hace, debería, ¿no? Porque sería un éxito totalmente. Acá lo podés, le podés poner mozzarella, ¿no? Es lo más parecido, ¿no?, en cuanto a que se va a derretir. Bueno, y eso ya lo entreveraste ahí en la sartén, bien fácil, ¿viste? Bien para gente como yo, que en la cocina no es su fuerte. Para mí. Vos también, somos el mismo cuadro, estas nuevas generaciones. Y bueno, y después lo servís en tortillas, ya sea, acá las más fáciles de conseguir son de una marca conocida, que son las de harina, pero bueno, también nosotros conseguimos un proveedor de tortillas de maíz. Mira. Exactamente, y bueno, y después eso lo servís con guacamole, si le agarrás la palta, el aguacate para los mexicanos, no le pongan, es un sacrilegio. ¿Qué cosa? Ponerle mayonesa al aguacate, palta. No hagan eso. La palta se come con limón, sal, cilantro, y ya con eso te quedó espectacular. Bien. Si querés le pones jitomate. El tomate, digamos, el tomate para nosotros, que es el rojo, porque ellos tienen el tomate, el verde, que ese le dicen tomate. Entonces, lo picás ahí y después lo pones adentro de la tortilla, le pones eso y te queda una delicia. Pero eso, no le pongan mayonesa Perfecto, eso es un sacrilegio. Creo que Beatriz va a coincidir conmigo. ¿Coincidís, Bea? La mayonesa, que le debe haber pasado cuando vivió acá en Uruguay. No, por favor.
Y en aquel entonces ni te cuento, porque teníamos menos consumo de palta, que ahora estamos más acostumbrados. Ahora ya más, sí. La palta se puso de moda en todas partes. Es algo impresionante. Por suerte. Cómo se ha descubierto, ¿no? Cómo se ha acá hay árboles de palta, Beatriz, que la gente no se los comía. Acá hace muchos años hay palta. Pero la gente se le caía la palta y la dejaba ahí que se pudriera. Horrible, o sea, imagínate, eso sí es un sacrilegio. Otro más. Bea, ¿vos con qué receta viniste? ¿Querés hacernos alguna recomendación para comer la palta? Otra que distinta a la de Flor. Ya sabemos, mayonesa no, entonces. Mira, nosotros la verdad es que comemos aguacate con todo, ¿no? Sí. La verdad es que nuestros taquitos placeros, ¿no? La sopa de aguacate, todo. O sea, aguacate, chicharrón, ¿no? Vamos al mercado y haz de cuenta, pues para abrir boca nada más, digo, con ese primer tequilita, ¿no? Te sirves tu tequilita, muy, muy rico y demás, y bueno, pues ya, tortillita caliente, ¿no? Le metes un aguacate espectacular que tenemos aquí, que también es michoacano, ¿no? Y bueno, pues tenemos de todo un poco, ¿no? De todo un poco para ese taco placero que Josefina ya se le hizo agua a la boca, ¿eh? Que lo recordó con amor y y una cantidad de salsa. Pues a mí me gusta mucho la verde, así que también ya lo rematamos con eso. Ya prometí, porque ya me hicieron prometer que voy a enviar la del pan de muerto, así que no se preocupen, que es un pan de muerto que se puede hacer. En Uruguay tienen una tradición impresionante en esas confiterías, en todo, que se me hace agua la boca de pensar solamente en esas masitas, en todo eso que venden ahí en cada esquina, ¿no? Con un peligro mortal para la línea, por cierto. Pero bueno, les prometo que les mando para que por lo menos quien se anime del auditorio lo pueda hacer en casa. Y eso sí, se puede hacer sí o sí en cualquier hogar uruguayo. Bien, perfecto. Sí. ¿Acá han encontrado alguna panadería que ya haya incursionado? Porque en cualquier momento se va a venir eso. ¿De que hagan pan de muerto? Sí, no, sí, en realidad yo panadería no sé, conozco una chica mexicana que hizo pan de muerto para ahora, que le compramos, y yo te diría que ha habido, es decir, hoy conseguís más cosas. Hoy conseguís frijoles, conseguís salsas, conseguís chiles de lata. No vamos a decir el nombre, pero entró una conocida marca, digamos, muy buena, que te trae todo eso y vas al supermercado y podés, nosotros, digo, más allá de que cada vez que vamos a ver, nos traemos. También el pan de muerto, ¿eh? ¿Sí? De hecho, ¿quién hace las tortillas también de harina? Sí, claro, pero son como muy puntuales, muy ¿no? Puntual, es decir, son restaurancitos mexicanos, ¿no? o mexicanos que se han venido y bueno, que uno se va pasando el dato, ¿no? Es decir, mirá que fulanito hace y que el otro planta chiles y el otro, entonces ahí como que vas sumando, ¿no? Sumando proveedores para poder preparar algo lo más parecido a la cocina mexicana. Así es, lo mismo el chocolate, ¿eh? Sí. El chocolate tiene que ser totalmente típico, ¿no? Nuestro, el cacao. Sí, amargo. Sí, tiene que ser amargo, porque es lo que te da el sabor junto con el pan de dulce, ¿no? No el chocolate ese tan delicado que definitivamente tiene poco cacao. Acá es auténticamente, y sí se encuentra, ¿eh? El cacao amargo, como dices, ¿no? Y yo quería comentar, sí, dale, Josefina. Perdón, lo de los atoles, que los atoles se hacen con maíz, o sea, con masa de maíz, por supuesto. Acá no se prepara así, es con la que vendría a ser lo de las tortillas. Lo más parecido que tenemos acá, me parece a mí, es el gofio. El gofio es lo más parecido, que no es igual, que no sé qué opina Beatriz, que es experta en el tema. Me parece que entre el atole y el gofio son lo más parecido que le podemos transmitir a la gente qué es el atole. Claro, algo espeso, pero que se hace de fresa, de arroz, hasta de dulce de leche, ¿no? Y por la contundencia y por el tipo, digamos, de bebida, claro, tienen, digamos, cosas en común, pero obviamente pues que esa materia prima del maíz, ¿no? Y esa forma tan especial, pues sí es algo que realmente es muy difícil de replicar, ¿no? Nosotros aquí, pues a lo mejor llega dentro de toda esa ola de productos mexicanos, a lo mejor pues el típico atole de maicena, ¿no? Que tenemos empacado, pero que tampoco es una muestra representativa de la delicia que es el atole en todas sus formas, porque
tendríamos que tener un programa especial para hablar solamente de la cantidad de atoles que tenemos, ¿no? Y de los usos que tienen los atoles en las celebraciones, no solo en la del Día de Muertos, sino en todas alrededor del año, porque la celebración de muertos también es la finalización de una serie de fiestas que tienen que ver con los calendarios agrícolas, ¿no? Entonces, en todas esas hay atoles presentes. Entonces ya será motivo de otra conversación de las bebidas prehispánicas de todo el continente. El pulque también. Hombre, tanto. Bueno, ya tenemos más temas, para hacer una próxima mesa mexicana, entonces. La próxima con degustación. Con degustación, la próxima sí. Bueno, les agradezco, Beatriz Fener, Josefina Monroy de Barceló y Florencia Pereira. Ha sido un placer charlar con ustedes, ha sido un placer que nos acerquen esta tradición cultural tan fuerte que está tan arraigada en la cultura mexicana y la que para nosotros todavía sigue siendo tan distinta, tan novedosa. Así que me parece que ha sido un intercambio riquísimo en todo sentido. Gracias, Bea, también un abrazo para ti a la distancia, Nos reencontramos en cualquier momento, ¿sí? Un placer. Un abrazo enorme.